que hoy vamos a tratar sobre el diagnóstico y el protocolo, que son dos cosas interesantísimas a la hora de trabajar, sobre todo con Compositum, porque, como bien sabéis, llevamos un ritmo absolutamente distinto al resto de la cosmetología, y entonces esto se ha de notar incluso pues desde el principio, y desde el principio es pues el diagnóstico. Decimos que el profesional, en nuestro caso, para que resulte verdaderamente interesante y vamos, constructivo para nuestro trabajo, para elaborar un buen diagnóstico, sea de centrar principalmente en la observación de la emulsión epicutánea, cómo está el equilibrio de esa piel que encontramos, si encontramos que tiene un buen equilibrio, si carece de manto epicutáneo, como es, yo diría que hasta el yo diría que hasta el 90% de la población carece de un manto epicutáneo equilibrado. Entonces, bueno, hay que fijarse porque sabemos que de ese equilibrio va a también, de alguna manera, va a resultar que los demás tejidos en los que nos vamos a fijar van a alterarse infinitamente más. También nos tenemos que fijar en la epidermis, por supuesto, porque es la protección de la piel, y necesitamos absolutamente ver con detalle cada, uno de, cada una de las alteraciones que presenta esta epidermis. Y también el dermis, por supuesto, también. Entonces, lo que hacemos es una observación de estos dos tejidos y esta emulsión epicutánea. Decimos que el diagnóstico es en sí el discernimiento o el aprendizaje sobre determinados elementos. O sea, que nosotros esos elementos los vamos a observar, vamos a juzgarlos con un criterio en comparación con una base de datos que son las que vamos a presentar hoy. Entonces, esa base la tenemos que tener siempre presente para hacer una excelente comparativa. Y luego vamos a tener unos elementos que son los parámetros naturales en los que medir, un poco cuantificar. ¿Vale? Fijaros que en sí el diagnóstico es la clave de nuestra actuación. Es la clave de nuestra actuación. Fijaros eso, como quiero deciros, que un acertado diagnóstico resulta absolutamente definitivo para establecer los pasos o la ruta que vamos a trazar en un tratamiento que sea riguroso o acertado. Varias personas, varios profesionales trabajando con Compositum, con la misma firma, van a obtener resultados totalmente diferentes. Esto está comprobado 100%. Fijaros que decimos, bueno, anda, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que voy a trabajar una piel con los mismos productos y en cambio no voy a obtener los mismos resultados? Esto va a suceder siempre, porque hay muchísimos parámetros que hay que contemplar, sobre todo la individualidad de esa piel. Si la sabemos entender, si hemos sabido interactuar con ella o no. Y luego, pues, por supuesto también qué herramientas son las mejores para emplear, principio, a mediado del tratamiento, al final. O sea, un buen profesional ya no solamente se distingue, Compositum distingue grandes y buenos profesionales, sino dentro de Compositum hay también, evidentemente,
una diferencia abismal entre unos especialistas y otros. No podemos aventurarnos en ningún tipo de tratamiento sin previamente evaluar todos los pormenores. Es que a mí me aterroriza, como siempre digo, las personas que dicen, bueno, esto es sota, caballo y rey. Daos cuenta de una cosa, quien piense así está obrando equivocadamente. Totalmente equivocado. Esto no es sota, caballo y rey. Es mucho más complicado que lo que nos ofrecía la otra cosmética. Porque a fin de cuentas la otra cosmética te da un protocolo cerrado que es para todo el mundo igual. Procede así, 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 así. Y aquí tu conocimiento, tu conciencia, tu creatividad, tu disposición a aprender mucho más van a darte un plus y un premio en cada tratamiento, ¿vale? Entonces, lo que es importante es que sepamos que sin conocer muchas claves, entre ellas las expectativas del cliente, sin conocer su disposición a involucrarse, no hacemos nada. Con todo lo que nosotros sabemos y con todo lo que el cliente, por supuesto, con todo lo que sabemos, con todo lo que vemos y comprendemos y entendemos de esa piel y con la disposición de ese cliente, hacemos un cómputo con todos esos parámetros y ahí sumamos nuestras herramientas. Es decir, método, más conocimiento, más producto, más aparatología, más individualidad de cada piel, que eso es lo que también va a hacer es que ese trazado sea totalmente diferente. Con estos elementos de contacto exige ya una gran ventaja en establecer una relación que se base en la confianza. Si yo ya sé tantas cosas de mi paciente o de mi cliente, ya tengo esa, dijéramos un poco, esa ayuda que es el 50% de mi tratamiento, voy a contar con algo valiosísimo dentro de un tratamiento cosmetológico o estético, es la confianza. La confianza es básica. Si la persona confía en ti, eso va a tirar sí o sí, ¿vale? Recordad que nadie deposita su dinero en una persona que no le inspire confianza. Esto nos está pasando de vez en cuando y tenemos un verdadero problema, porque no todos los profesionales son los portadores de esa confianza. Lo primero, ¿por qué? Porque no tienen confianza en sí mismos. Y sin todas estas cosas, sin conocer todo lo que estamos estudiando y todo lo que estamos avanzando, es totalmente imposible tener confianza en sí mismo, porque se trata de, el trabajo que estamos haciendo, se trata de un trabajo de una responsabilidad brutal, brutal. Dar esos resultados impresionantes, como en muchos casos damos, es de una responsabilidad grandísima. Nos eleva muchísimo la autoestima profesional, nos eleva también pues las recomendaciones, abre muchísimas puertas. Entonces, todo esto es en base a que nosotros sepamos elaborar un buen diagnóstico, porque si simplemente vamos a dar el producto y ponte esto, esto y esto y esto y esto, estamos haciendo lo mismo que los demás, lo mismo que criticamos, lo mismo que denostamos. Sin diagnóstico no puede haber éxito. Es que no lo hay, no lo hay. No podemos esperar a que suene la flauta, que es lo que muchas veces estamos a ver si suena la flauta y vale, y resulta que esto va bien.
Es más fácil que soplemos y conozcamos todas las notas de la melodía y que queramos reproducir para que los demás la escuchen. Si no, sinceramente, no funciona. Bien, quiero deciros que existe una información que vamos a contrarrestar con unos patrones, como os he dicho, que conocemos y que manejamos. Otra parte que es la comunicadora, que nos habla, que nos relata su versión. Esa es la piel, ¿vale? Y por último, la más importante. La piel nos está contando todo, como sabéis, lo que está aconteciendo dentro de esa persona. Entonces, si hay que dar preferencia de crédito, siempre se lo daremos a la piel, ¿vale? Bueno, entonces quiero reseñar también que el estudio de la piel en un diagnóstico supone esa piedra angular para llegar a personalizar hasta lo más profundo cualquier tratamiento. Me habréis escuchado muchas veces decir esto que voy a decir, pero tenéis que hacerlo vuestro. Esto es un mensaje vital para todos los que estamos ahí. Decimos que todos los fabricantes de cosmética, toda la estética que conozco, que la tarea más difícil, la que todos buscamos, es dijéramos un poco, el santo grial de la cosmetología, es la personalización. La personalización es fundamental, absolutamente fundamental para que la respuesta de esa piel sea lo que nosotros prácticamente estamos esperando. Entonces, personalizar de otra manera, que no sea con compósito, no lo conozco. No puede ser. Y os explico por qué. Porque sí que es cierto que trabajamos con 4 productos prácticamente, porque decimos que menos es más, y es cierto. Y esos 4 productos van dirigidos a unos tejidos, 4 productos entre comillas, ¿no? Van dirigidos a unos tejidos y a una emulsión que cada cual tiene en su estado. No hay 2 pieles iguales, no hay 2 individuos iguales, no hay 2 sentimientos o 2 vidas que estén padeciendo los mismos problemas, que eso también rotura cada una de las, y cincela cada uno de las alteraciones que surgen en la piel. Entonces, fijaros también en ese pormenor. Nosotros vamos a llevar al mejor estado de salud cualquiera de esos 2 tejidos con todas sus estructuras y la emulsión epicutánea. Ese es nuestro objetivo fundamental, nuestro compromiso, y lo hacemos. Entonces, por eso decimos que personalizamos y jugamos muchísimo en relación de cómo nos encontremos y de qué escenario partamos. Repito, no hay 2 igual y podemos comprobar que esa piel no tiene absolutamente nada de manto epicutáneo, o si tiene, que la epidermis está mejor o está deterioradísima, o cada uno tiene la epidermis en un estado, cada uno tiene su dermis en un estado. Y hay también factores extrínsecos, igual que los hay intrínsecos, que podemos incluso modificar para ayudarnos a esa operación. Vale, entonces, quien más conoce los hábitos y las costumbres no es quien te está hablando en cabina, que te engaña la mayoría de las veces, es su piel. Quien mejor conoce todas las costumbres, quien mejor se explica, cuando llegamos a ese convencimiento, no nos hace falta que nos cuenten, estamos viéndolo. Estamos ya viéndolo. Eso es la base del diagnóstico. Llegar ahí, que llegaréis, que lo vais a hacer, que hay mucha gente que ya ha llegado, es un mundo de intercomunicación maravilloso. Saber interpretar el lenguaje resulta un elemento diferenciador entre profesionales
que a ese cliente lo capta enseguida, no le han tratado así en su vida, bueno, va a hacer que ese tratamiento sea especial, único, diferente, sin, muchas veces casi telepático, porque es que hay una, no sé, una interacción importantísima entre tú y esa piel que vas a tratar, ¿vale? Pues todos los demás datos que tenemos que recoger siempre van a ayudarnos a establecer con precisión ese diagnóstico y va a quedar reflejado además en su historia. Yo siempre, siempre os digo, por favor, lo máximo de la profesionalidad es realizar un buen diagnóstico. Y eso no puedes hacerlo si no desarrollas una ficha biomorfológica. Hoy la vamos a desarrollar, creo que nos dé tiempo para poder hacer ese trabajo de un desarrollo de la ficha biomorfológica para enterarnos de todo, para ver, para indagar, para poder hacer una comparativa real. Todo esto nos lleva a no vender, sino a ayudar, que es también el principal objetivo de esta firma, poniendo la exploración, el tacto, el oído, la palpación y sobre todo la vista también y el conocimiento en ese lenguaje de un órgano tan vital como es la piel. Pues me queda deciros que tras un buen diagnóstico sabremos los beneficios o las contraindicaciones de diferentes técnicas que vayamos a emplear con esa persona. Y de ahí pasamos un poco a lo que es diseñar ese diagnóstico, a crear una estrategia con todas las respuestas para saber dar el siguiente movimiento. Si se alargan los pasos aquí o allá, un diagnóstico, ya sabéis, es la elaboración de esa ruta de trabajo imprescindible. Repito, quien no desarrolle un diagnóstico en cabina no está trabajando correctamente y no va a tener el éxito que merece ese tratamiento. Tendremos que ir resolviendo sobre la marcha muchísimas veces y ajustándonos a las circunstancias, pues diferentes aspectos que vayamos encontrando, porque en definitiva también todo depende de ese individuo que estamos trabajando. Fijaros que los mismos tóxicos o las sustancias beneficiosas no hacen el mismo efecto en todas las personas de un modo exactamente igual. Cada uno tiene su respuesta. Entonces, vamos a aplicar algo importantísimo y que estoy convencida que todos tenemos, que es el sentido común, que es un gran aliado de este diagnóstico que vamos a prescribir. Aunque haya una gran diferencia, el punto de intersección de todas, dijéramos, las diferencias está ahí, en el sentido común. La observación, la lógica, la comprensión, la empatía son premisas importantísimas que ese sentido común nos da. Repito, no se da con la tecla. Se busca que todo funcione. Y sale muy caro hacer que un tratamiento no funcione. Y eso puede restarnos muchísima energía y puede también llegar a conseguir pues que el cliente o el paciente abandone, tire la toalla porque no confíe en nosotros o pierda la confianza, ¿vale? Entonces, el terapeuta es fundamental en los tratamientos, su manejo con todas las técnicas. Es que hay gente que piensa que es muy importante saber manejar un aparato. Yo creo que lo importante, también, por supuesto, ¿no? Pero lo importante es saber manejar una situación. Una situación que es a la que nos encontramos cada vez que vamos a realizar un diagnóstico. Si no comprendemos, no vamos a saber. Y hay que comprender. Entonces, no dejéis esa piel hasta que no la comprendáis. Vais a decir, ¿qué está diciendo esta mujer?
¿pero qué dice? ¿Qué locura es esa? Sí, esa piel tiene que contarte, tiene que hablarte. Y si tú no llegas a comprender esa piel, no hay ese feeling, no hay esa complicidad y no va a salir como, como deseas, ¿vale? Hay que entender, hay que interpretar el mensaje, saber necesariamente que si no lo entiendes, no hay muchas posibilidades. En cambio, cuando entiendes esa piel, lo que te está contando, cómo está expresando lo que le pasa, te cambia la visión totalmente y es cuando ya se abren todas tus oportunidades laborales y esto es importantísimo dentro de nuestras cabinas. Entonces, retomando, describimos una ruta y vamos a trabajar desde un lugar determinado, porque desde allí es donde vas a trabajar todas las perspectivas. Y después vamos a hacer necesariamente un ahondamiento en las particularidades de cada situación, ¿vale? Cuando ya entramos en ese punto, la propia naturaleza del ser humano, que tiene una capacidad brutal de recuperación, nos demuestra que si damos los elementos precisos, que si conocemos todo, ella sola va a empezar a recomponer la alteración. Dicen que la dosis hace el remedio y es cierto. Entonces, cuando se tiene un pensamiento muy lineal, como pasa con la otra cosmética, que está todo alineado, se tienen ideas equivocadas y se llevan a extremo. Vamos a hacer el máximo con el mínimo de todo lo que es lo que nosotros reunimos. Igual en patologías, no nos preguntamos cuál es la enfermedad, sino qué está ocurriendo y, por supuesto, dónde ocurre, si es competencia nuestra o no lo es. Vamos a relacionarnos siempre. Ese síntoma lo vamos a relacionar con una causa, porque esa es la casilla de salida que nosotros tenemos. Nuestro compromiso, vuelvo a repetirlo, es hacer que el usuario recupere totalmente las funciones correctas en sus tejidos. Sabemos que cuanta mayor salud, menor enfermedad o menor oportunidad damos a la enfermedad. Dentro de lo que es el protocolo, también quería comentaros al respecto de esto, que la salud de la piel es ese equilibrio físico, químico y la fitoterapia es importantísima en nuestro caso, ¿no? El equilibrio fisiológico, las técnicas mecánicas y la electroterapia es lo que vamos a ir buscando nosotros. Diferenciar muy bien entre lo que es inestetismo, que son los signos de envejecimiento e imperfecciones cutáneas en general, ¿vale? Que no son determinantes para la salud, ¿de acuerdo? O sea, que sí son competencia cosmetológica. Lo que no es determinante para la salud, es decir, que por eso no vamos a comprometer la salud con nuestra acción, no vamos a comprometer gravemente la salud del usuario, eso ya es algo que le corresponde a la cosmética. ¿Y qué es la patología? El estudio de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales. El estudio de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales. Eso no es nuestra competencia. Es competencia en enfermedades de células, de tejidos, de órganos, de sistemas. Esto es una competencia médica. Y ahí nosotros no entramos. Ojo, no quiere esto decir, nosotros no curamos, es lo que quiero decir, porque no quiere decir que una patología, como siempre os digo, no necesite de su higiene y su mantenimiento. Muchas veces, solo con la aplicación de esa higiene y ese mantenimiento, vamos viendo cómo se corrigen absolutamente todos los desperfectos de una piel. Entonces, seguimos. Decimos que higiene y mantenimiento es un tratamiento cosmetológico en inestetismos y en patologías. Y son competencias de acondicionamiento cosmetológico de la piel, con lo cual siempre van a ser nuestras propias competencias.
Bien, vamos a elaborar ese protocolo, vamos a establecer unas pautas de tratamiento que sean adecuadas tanto en cabina como en domicilio. Muy importante, diría un 90% más importante en domicilio que en nada, porque en la constancia del día a día es donde está el éxito. El que peguemos una paliza a la piel en un día no tiene seguimiento, no tiene ningún tipo de recorrido esto, ¿vale? Entonces, hay pautas de tratamientos, como os digo, que están adecuadas y que vamos a hacerlas llegar hasta el domicilio porque es una vía muy eficaz, porque lo que hemos encontrado en el diagnóstico va a poder ir subsanándose. Hasta ahora se entendía que las alteraciones estéticas eran originadas por alteraciones histológicas múltiples y de diferentes niveles. Vamos a verlo a lo largo de nuestra clase de hoy. No se tenía en cuenta la posibilidad de trabajar con exclusividad cada tejido como hacemos nosotros, que esto es muy importante, y sobre cada estructura, modificando esas causas, que es en general lo que vamos a hacer. Entonces, trabajar con exclusividad sobre cada tejido y la emulsión es también el objetivo de este protocolo. Se sigue, lamentablemente, trabajando así, menos los que estamos utilizando la metodología CPS y su herramienta, que es Compositum. Bueno, nosotros sí que podemos actuar sobre cada uno de ellos particularmente, ¿vale? Lo importante en el protocolo, sabed que siempre es que se combinen los tratamientos que sea necesario, pero que demos lugar a que ese equilibrio, esa protección y ese soporte reciban en todo momento su tratamiento exclusivamente. Las propiedades mecánicas de la piel, de elasticidad, de distensibilidad, son importantes que las observemos. La retracción natural del tejido, ¿vale? La resistencia, que está relacionada siempre con la barrera del estrato córneo, pues que es la que nos protege frente a los traumatismos, etcétera, etcétera. Entonces, tocarla, ver esas propiedades mecánicas de la piel es interesante. El equilibrio, el manto epicutáneo. Vamos a observar las secreciones. Vamos a observar las secreciones de sudor y de sebo, que son las que conforman la emulsión epicutánea, ¿vale? Y esto sabemos que si está en un pH 5.5 nos va a arrojar esa acidez necesaria para la primera barrera de protección. También vamos a estudiar las modificaciones de esas secreciones a lo largo de la jornada, vamos a preguntar, vamos a ver de día o de noche la alimentación, cómo influyen en esas secreciones, en el sistema digestivo, sistema hormonal, el clima, la estación, el estado emocional, que también es muy importante. Entonces, todo eso en cuanto al manto epicutáneo. La protección, la epidermis. Hay observaciones, pues que ya sabéis que las vamos a encontrar ahí, es la misma superficie de la piel. Pues son irregularidades en estado normal, el microrrelieve de elasticidad relativa que tiene una piel, el cemento intercelular, si existe una uniformidad, si no existe una uniformidad. Vale. La protección, seguimos con la protección, es decir, con la epidermis. Esas observaciones que tenemos que ver también son los orificios. Esos orificios son lo que comúnmente, el orificio pilosebáceo, lo que comúnmente las personas llaman poros, ¿vale? Estos poros son la forma de la secreción del sudor ecrino, el sebo y el sudor. Entonces, esos poros tenemos que estudiar si están obstruidos por hiperqueratinizaciones, si hay una obstrucción por grasas que estén solidificadas, si hay dilatación de ese orificio y nosotros vamos a entrar y vamos a empezar a disolver esas grasas,
y vamos a poder advertirles pues, que van a encontrar, es que las personas que tienen los poros dilatados normalmente obedece a que hay de alguna manera, una cantidad de grasa solidificada importante que está dilatando ese canal pilosebáceo. Cuando nosotros entramos ahí, vamos a disolver esas grasas. ¿Y qué es lo que van a encontrar? ¿Con qué se van a encontrar de repente las personas? Con que tienen más grasa. Y ya se te van a descuadrar del todo. Oye, que yo antes tenía mucha grasa, pero ahora parece que ya no tengo tanto. Lo que tengo son unos poros muy dilatados. Pero es que toda esa grasa está en ese interior y nosotros necesitamos liberar esos depósitos para que ese poro se vaya cerrando y encontremos una uniformidad en la piel. Entonces hay que saber advertir a esa persona que más que posible, mucho más que posible, en cualquier tratamiento con Compositum, las grasas, aunque sea una piel mixta, normal, preciosa que le dicen por ahí, que nosotros no las calificamos así, pero aunque fuera así, en este caso va a encontrar que también hay más producción de grasa. Tenemos más producción de grasa, siempre, porque estamos disolviendo las grasas que están ahí acumuladas. ¿Lo veis? Entonces van a salir y vamos a encontrar que eso es así. Repito que diréis, qué pesada, siempre dice lo mismo. No es la situación normal tener la piel que haces una ligera presión para una extracción y que salga un churrito de grasa. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que la grasa esté fluida para que se pueda mezclar con el sudor y así configurar el manto epicutáneo. Pero no puede haber un manto epicutáneo correcto cuando esa grasa está en en su mayor parte solidificada. ¿Lo veis? Aunque haya sido una piel que haya experimentado excesos de grasa, no tengamos miedo de que al principio va a haber una acción de disolución de todo eso y va a salir hacia afuera, porque en poco tiempo, en muy poco tiempo, en un mes como mucho, empieza la regularización, empieza la expulsión con el sudor y empiezan a hacer su manto epicutáneo y ahí empezamos a trabajar correctamente ya para siempre. Entonces es muy importante pensar que ese manto epicutáneo que se conforma en el exterior, esa emulsión de la segregación de esa grasa y ese sudor en unas cantidades equilibradas, son la referencia, conforman la referencia de cómo va a trabajar la glándula sebácea para siempre. Entonces, si es por exceso o es por defecto, va a corregirla, la vamos a corregir desde fuera, porque tenemos ahí ese referente. La glándula se está fiando de ese referente y cuando no hay ese referente, cuando no hay manto epicutáneo, la glándula empieza a desbarrar para un lado o para otro. Recordad esto que es una de las cosas más importantes que tenemos que saber, porque a nosotros no nos importa que la piel sea seca, alípica, vamos, que esté completamente seca, casi atópica, o que esté manando un sebo constantemente. ¿Por qué no nos importa? Porque sabemos que los dos escenarios obedecen a una sola causa y es la alteración de la glándula. ¿Y cómo corrijo yo la alteración de la glándula? Restableciendo el manto epicutáneo, que es el referente. Cuando la glándula ve su referente, nota su referente correcto, en una acidez 5,5, relaja totalmente y empieza a funcionar con una corrección que nos asombra a todos. Pero es así, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante que lo tengamos muy, muy en cuenta. Vale, vamos a ver.
Seguimos. Los surcos son esas eminencias transitorias, los conos peripapilares, la piel de gallina que le llaman. Entonces, esos surcos con esas eminencias transitorias pueden también corregirse. También pueden ser que de alguna manera, normalmente y por enfermedades muchas veces concernientes a la celiaquía, etcétera, etcétera, se suceden, sobre todo cuando es en brazos, suele pasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también están ahí atascados, como enquistados, los depósitos grasos. Entonces, también hay que trabajar ahí al respecto. Fijaros, seguimos con los surcos, las eminencias permanentes. ¿Veis? Los conocemos bien, los miliums. Esos miliums obedecen a esa grasa perlada, está ahí completamente endurecida y es muy difícil quitarla. La quitábamos con lanceta muchas veces, una a una, bolita a bolita, con muchísimo cuidado, con una aguja hipodérmica, pero os doy mi palabra que con la loción potencial, como es un queratolítico, entra y va disolviéndolo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Es decir, que nuestros clientes, nuestros pacientes no sufren a la larga jamás este tipo de problema porque hay una disolución de esas grasas en todo caso. Vamos ahora con los surcos de las depresiones de primer orden, las largas y profundas, de las arrugas. Esas arrugas se producen básicamente en epidermis, por estar ajada la epidermis, por estar cuarteada. Es como si fuera un cuero y está, o un plástico que está completamente encogido. Al estar encogido ese plástico, hace que la dermis, que es el tejido conectivo o conjuntivo, que es más moldeable, también se moldee como está. Entonces, si nosotros tratamos muy bien la epidermis, si la planchamos, si la estiramos, vamos a dar una nueva oportunidad a esa piel para que no tengan ese problema de esas depresiones de primer orden. Los surcos, seguimos con las depresiones de segundo orden, las líneas secundarias son las líneas de expresión, básicamente. Son inevitables, además son más bonitas las líneas de expresión para mí que la falta de expresión de un botox. Esto es una opinión personal y no tiene ningún valor, pero quiero que sepáis que esas depresiones de segundo orden, las líneas secundarias, son muchísimo más fáciles también de trabajar porque son más, dijéramos que no son tan profundas como las anteriores, pero ojo, que es que se producen porque, por risas, por las expresiones de la persona y eso es muy difícil de corregir, ¿vale? Pero bueno, para eso tenemos también elementos que hacen que esa piel esté más distendida, que esté más tratada y que se queden menos fraguadas ahí las arruguitas. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto. Vamos a ver los pliegues romboides, que están formados por una diferente ordenación de fibras colágenas y elásticas en dermis. Entonces, esto se da muchísimo en manos, se da muchísimo también en el cuello, muchísimas personas también en el cuello. Es una... está más conectado con los problemas que surgen en dermis. Y esto sí que es que los problemas que surgen en dermis salen y se reflejan en epidermis. Me diréis, ¿cómo podemos trabajar ahí? Pues podemos trabajar desde la acción, siempre desde la acción de la iontoforesis,
tratar de suavizar esas fibrosis que se están produciendo con estas fibras, ¿de acuerdo? Entonces, siempre la trabajaríamos en polo negativo, porque sabemos que en polo negativo lo que hace es suavizar toda ese entramado. Estructuras de defensa. Y estamos todavía en epidermis. Sabéis que para mí epidermis es dejamos el puntal fundamental. Los melanocitos, las manchas, queratinocitos, el factor de crecimiento, es decir, la falta de epidermis, como puede ser una rosácea, las células de Langerhans desprovistas de su defensa, en epidermis también, como veis que ahí es una rosácea con Demodex folliculorum, es decir, que se ha mezclado una infección y inflamación por ácaros, el Demodex, que sabéis que se alimenta del sebo que está ahí, ese ácaro que penetra en el folículo pilosebáceo y que se alimenta de ese sebo, ¿vale? Pues ver que esas estructuras de defensa no están funcionando es también una labor absolutamente profesional para poder dar un diagnóstico correcto. Vemos aquí, seguimos con epidermis, el cemento intercelular, la descohesión celular, con unas consecuencias de descamaciones, de erupciones, de placas, de eczemas, de dermatitis varias, atopías, etc. O sea, el cemento intercelular es fundamental para la cohesión. La cohesión se desconfigura porque dos de las proteínas de la epidermis, que son la filagrina y la involucrina, no coexionan correctamente. Entonces, esos anclajes necesarios de los asientos celulares que componen una epidermis correctamente estructurada, nos da este gran fallo en la piel. ¿Qué ocurre? Que cuando se desestructuran, se abre en esas descamaciones, en esas descohesiones celulares, se convierte en una, es un filtro absoluto del agua que está en nuestra dermis. Entonces, el agua sale como si fuera eso un colador, y se queda completamente deshidratada la piel, el tejido, no solamente en epidermis, sino también en dermis. Vamos al soporte, a la dermis, que ahí poco tenemos que hablar porque es siempre lo mismo, el estado del trabajo glandular, que ya hemos hablado porque está íntimamente relacionado con el manto epicutáneo, y esto lo tenemos muy claro y muy trabajado, el estado del colágeno, el estado de la elastina y el estado de la sustancia fundamental. La sustancia fundamental tiene muchísimos elementos dentro de su composición. Uno de ellos, uno de tantos, es el ácido hialurónico, ¿de acuerdo? El ácido hialurónico que se comporta como una esponja que va recogiendo grandes cantidades de agua, y esa esponja pues es la que va haciendo, esas esponjas son las que van recogiendo todo ese agua, y hay más sustancias que son también higroscópicas, como el sulfato de coidrintina, etcétera, etcétera, que son tan importantes o más que el ácido hialurónico. Y vamos a tratarlos correctamente para que ese estado de hidratación de nuestra piel sea el más óptimo. Sabemos que somos semi-permeables, con lo cual, o impermeables, con lo cual no va a entrar el agua a través de nuestra piel, sino de la ingesta que hagamos. Aprovecho y bebo. Esto realmente es lo que forma el depósito.
no el agua. Por eso no existen las cremas hidratantes. Eso también lo hemos dicho muchísimas veces, ¿vale? Muy bien. Continuamos. Bueno, aquí encontramos en el soporte, por supuesto, la flacidez, la deshidratación, desnutrición y, por supuesto, también las estrías, que es una ruptura de ese tejido conectivo y se queda solo sujeto por la epidermis. Fijaros qué horror. Esas estrías son muy fáciles de erradicar si son como las que se muestran en la pantalla, si son rojas. ¿Por qué? Porque al ser rojas es que acaba de rasgarse el tejido, está recientemente roto y por lo tanto está sangrando tanto una cara del tejido como la otra. En segunda intención van inmediatamente a poder solucionarse. Lo peor es cuando ya se vuelven blancas. Eso quiere decir que ya está cicatrizada una parte y la otra también. Entonces, unir eso es muchísimo, muchísimo más dificultoso. No quiere decirse que no se haga, pero realmente es muchísimo más dificultoso. Que nos hemos saltado algunas cosas. Como es, a ver, perdón, esto no. Protección de epidermis, los surcos, dentro de los surcos también esos pliegues musculares que están formados por la presencia de músculos superficiales. Son estos hoyuelos que normalmente conocemos. Luego esto ya lo hemos visto, esto también. Y por último, lo que vemos es el soporte, la hipodermis, la dermis reticular, lo que es hipodermis, lo que le llamamos hipodermis. Esos surcos, dentro de esos surcos, los pliegues que son debido a lipodistrofia, es decir, a la falta de esa grasa que tanto denostamos muchas veces, pues hay personas que esa grasa no la tienen bien configurada, hay una lipodistrofia, se atrofia esa grasa y hay una pérdida muy grande por la misma razón de elasticidad de la dermis y se hunde con facilidad. Hemos visto estos casos con mucha frecuencia seguramente, ¿verdad? Bien. Pues poco más o menos estos son los objetivos que vamos buscando. Por eso es tan importante, nos vamos a ir a ver la ficha biomorfológica. Entonces, es tan importante, sobre todo, pues tomar los datos correctamente, la edad, el nombre, pues correo, teléfono y la fecha del tratamiento que vamos a realizar. Es muy importante que tengamos impresas, o por lo menos que las tengamos a la disposición en el ordenador para poder rellenarlas correctamente. Tenéis el manto epicutáneo, que vamos pues a ver cómo vamos comprobando las secreciones de sudor, si es mínima, si es normal, si es superior, de sebo, si es mínima, si es normal, si es superior, el estado de la emulsión que conforman esas dos secreciones, si es inexistente, si es uniforme o si es normal. Entonces, vamos a ver en qué punto de desequilibrio nos encontramos con esa piel. Comprobar los impedimentos que presentan las glándulas para llevar a cabo su acción. Si hay una hiperqueratinización, si es mínima, si es normal, si es superior, y la solidificación de grasa, mínima, normal o superior. Y lo que vamos a hacer es poner ahí todas nuestras anotaciones en ese. Perdonad que esté... Es que veo muy mal esa letrita y por eso estoy viéndolo con más luz. Vamos viendo todo eso con muchísimo cuidado, apuntándolo, porque luego hay que estudiarlo y según todas esas cosas nos va a decir ya, nos van a arrojar muchos datos. Vamos a ver en epidermis, si veis, la comprobación de resistencia epidérmica a estiramientos, adaptación, a tracción y microrelieve.
si microrrelieve y elasticidad, si es mínimo, si es normal, si es superior, la densidad de la epidermis, no de toda la piel, la densidad de la epidermis, si es mínima, si es normal, si es superior, si hay alteraciones en su estructura, si hay descamaciones, como son, mínima, normal o superior, si hay eczemas, si hay placas, si el estado de cemento intercelular es correcto, cuál es el estado de los orificios pilosebáceos, de los poros, la dilatación si es mínima, si es normal, si es superior, ¿vale? Vamos a ver la obstrucción, si es mínima, si es normal, si es superior. Los surcos, eminencias transitorias. Vamos a ver si son mínimas, normales o superiores. Eminencias permanentes. Depresiones de primer orden. Depresiones de segundo orden. Depresiones secundarias. Todo lo tenemos. Y este documento se va a quedar también colgado, ¿eh? Bien. Surcos interpapilares, pliegues romboides si existen, pliegues musculares, pliegues seniles, ver todo esta cantidad de datos, nivel defensivo, si hay manchas, si es normal, si son mínimos, si es superior, si hay falta de regeneración, si hay incapacidad de respuesta, y vamos a tomar todos los datos y los vamos a recopilar en las observaciones para que nos vaya dando, ofreciendo datos. Vale, en dermis pues igual, la densidad, el nivel de hidratación, la turgencia, la elasticidad, la nutrición, la reafirmación, las depresiones de primer orden si existen, las depresiones de segundo orden si existen, y vamos a ver esos surcos interpapilares y las observaciones. Y nos vamos a familiarizar con toda esta terminología que nos va a ayudar muchísimo para establecer nuestros tratamientos. Aquí pondremos la pauta del tratamiento, la fecha y los productos que vamos a utilizar en ese tratamiento. El seguimiento de las ventas, que es importantísimo. ¿Cuánto me compran o cuánto no me compran? Porque muchas veces nos encontramos con el caso, que os lo he dicho cientos de veces, tener en cuenta el uso que le están dando. Que hace un año que han empezado el tratamiento y no han comprado nada más que 2 lociones potenciales y una epidérmica. Pues estamos claros de que no se está haciendo correctamente el tratamiento. O sea, que el seguimiento de las ventas, de verdad que aunque os preocupéis bien de cada uno de los tratamientos de las personas que tenéis en cabina, ya tenéis trabajo. Y de ir revisando y ya hay trabajo, y os puedo asegurar que os va a arrojar unos datos tan exquisitos y tan profesionales que, vamos, nadie os va a poder decir absolutamente nada de ese tratamiento que no sepáis vosotros mismos. Las imágenes de ese tratamiento, irlas subiendo, irlas pegando. Si lo hacemos con el ordenador, pues fenomenal, tanto mejor. Y hacer un consentimiento firmado de protección de datos, que eso es también muy importante. Es decir, que este documento que se llama ficha biomorfológica de diagnóstico CPS es fundamental que la empecéis, quien no las haya empezado a trabajar, es fundamental que empecéis a trabajarlas en cabina, que yo os insto a que lo hagáis, porque es que va a ser un mundo y otro mundo el que no lo haya hecho, un mundo y otro mundo, de verdad. No va a tener nada que ver vuestro trabajo antes y después. Vais a empezar a comprender mucho mejor, os vais a forzar a entenderlo. Yo me descargaría este documento que va a estar en la página web, le diré a Vicente que lo suba porque está grabándose. Yo me descargaría este documento, me descargaría mis fichas biomorfológicas y tendría para todos mis clientes una ficha que cuando vinieran a cabina
lo primero que voy a hacer no es, venga, sí, que te cojo fecha para, vente el miércoles y ya empiezo con el tratamiento sin saber ni nada, ni nada. Esa locura, terminar con ella, no vayáis por ese camino, está trillado, eso es fatídico, ¿vale? Pide cita para sentarte tranquilamente, hacer un diagnóstico perfecto, mirando, observando, apuntando, bebes agua, no bebes agua, todas las observaciones que tengas que luego cambiar. Todo eso va a hacer que complementes absolutamente el tratamiento, que esa persona vea una praxis tan sumamente ideal que deposita en ti toda su confianza como es lógico. ¿Eh? Entonces, hacerlo por vosotros mismos, de verdad. O sea, pensad si nos pondríamos en manos, cuando conociéramos esto y cuando conociéramos esta forma de operar, si nos pondríamos en manos de cualquiera que llegara y que sin explicarte, sin darte razones, sin saber absolutamente nada de ti, ni menos de tu piel, empezara a tocarte. A mí me daría terror. No sé a vosotras o a vosotros, que habrá también vosotros. A mí me daría terror porque esa persona no sabe nada de lo que es mi piel. En cambio, si yo me he dejado investigar esa piel, qué está contando esa piel, y yo puedo aportar con las preguntas siempre indicadas y muy capciosas del terapeuta, que va a preguntarte pues cosas muy significativas, depende de lo que vaya encontrando. Con eso yo ya sé que esa persona entiende lo que me está pasando, entiende cómo solucionarlo y tiene las herramientas. Va a hacer un estudio. Es que esto, no, que hagamos este despliegue de conocimientos y tal, no es más que para sentarnos y empezar a estudiar qué es lo que está pasando ahí y cuál es la mejor vía para abordar ese tratamiento. No sé si estoy pidiendo demasiado, pero esto es lo que procede para ese equipo de élite que estamos formando a nivel mundial. De verdad, es lo que procede, es la forma, es el modus operandi perfecto para que tengamos muchísimo éxito con todos nuestros tratamientos, para que las personas repitan sus tratamientos sin tener ninguna necesidad de vender por vender, sino que se sientan ayudadas, que se sientan comprendidas, que se sientan dirigidas, que se sientan únicas. Y muy poco más tengo que añadir al respecto, que hemos tenido suerte y hemos sido casi prácticamente muy exactos en esta, exposición, y que espero que os haya llegado todo. Hay muchas veces que ya hemos hecho esto. La ficha está en nuestro perfil de la página en documentos, sí, está, ahí está. En el perfil de nuestra página de documentos, por favor, utilicemos la ficha. Es más, cuando me mandéis algún caso especial, hacedlo por correo, mandadme esa ficha rellena con todas vuestras observaciones. Eso vale muchísimo. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio, de verdad. Entonces, vamos a trabajar como nuestros usuarios, tanto pacientes como clientes, se merecen. Y nada más, desearos una feliz tarde. Me encanta que hayáis estado aquí conmigo este ratito, y espero que os haya servido de mucho el poder habernos reunidos. Muchísimas gracias y buen fin de semana a vosotros también. Muchas gracias.